Bienvenidos una vez más a Raíces. Una vez más tenemos el privilegio de abrir temas que son relevantes para la vida del creyente. Raíces tiene como intención profundizar en las verdades de nuestra fe. Y uno de los temas que suelen ser controversiales, no por la teología que tienen, sino porque implican intereses, es el manejo del dinero. El dinero tiene sus particularidades y solemos, por lo general, como cristianos, tener la mente en el Evangelio, las manos en el Evangelio, pero cuando llegamos al bolsillo, se convierte como en un tema ambiguo, porque ¿qué tanto ese dinero es mío? ¿Qué tanto es de Dios? ¿Qué debo hacer con él? Y demás. Entonces, sin embargo, nos damos cuenta de que este tema es un tema central en la palabra del Señor, porque hay varias referencias tanto al manejo del dinero como enseñanzas a través de la utilización del imaginario del dinero, es decir, de poner como ejemplo el dinero. Entonces, para esto, yo tengo el privilegio de haber invitado a alguien que le tengo mucha admiración, que para mí es una persona que tiene capacidades relativas al dinero y que privilegia a Raíces. Entonces yo quiero que ustedes sepan quién es esta persona. Él es el pastor Héctor Salcedo. Él en la actualidad es el pastor ejecutivo de la Iglesia Bautista Internacional. Entre sus funciones está el manejo administrativo y financiero de la Iglesia Bautista Internacional, así también como del Ministerio Integridad y Sabiduría, y está a cargo del ministerio dentro de la iglesia de la IBMM aquí. Él tiene como preparación una maestría en estudios bíblicos en el Moody Bible Institute de Chicago, tiene una licenciatura en economía de la Universidad INTEC y tiene una maestría en macroeconomía aplicada. Se escucha como así como complicado, así como tipo como que sabe su asunto. Y él ha tenido mucha experiencia tanto en el tema de magisterio, le ha enseñado en universidades como la misma INTEC, como la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Él también es socio director fundador de Macrofinanzas, que es una empresa que se encarga de hacer asesorías financieras a empresas. Y lo traemos aquí porque él por fin, luego de tantos años, como que dio el paso de fe, digamos, para publicar un libro. El libro que él publica es Finanzas Bíblicas. Miren, este libro. Él lo acaba de publicar. Entonces, este libro trata evidentemente sobre las finanzas bíblicas y nosotros lo hemos traído aquí para que él comparta con nosotros y hablemos sobre cómo, no solamente del libro, sino de los principios que hay en él para entonces tener un manejo adecuado del dinero. Así que, Héctor Salcedo, bienvenido a Raíces. Gracias, Osías, por esa larga introducción y la verdad que todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Dios ha abierto puertas para nosotros, nos ha dado oportunidades de formación y preparación y pues hemos tenido la oportunidad de prepararnos y ahora pues le ofrecemos la preparación que hemos obtenido al servicio del pueblo de Cristo. O sea que gracias por la invitación y poder compartir con tu audiencia y con aquellos que más adelante escuchen pues estas breves reflexiones que podamos hacer. Sí, y una de las cosas que es importante resaltar es que primero tú eres economista. Antes de ser pastor, tú iniciaste la carrera de economía y te desarrollaste en Chile, en este caso, en la macroeconomía aplicada, que tiene que ver con los recursos grandes de un estado. Luego pasas a la parte vocacional ministerial y haces esta dualidad de estar en el mundo, digamos, secular y también en la parte pastoral, pero luego pasas entonces a ser completamente pastor. No, se escuchó feo eso. Pasaste a ser vocacionalmente pastor. Entonces, en esa transición tú has tenido consejerías que personas que conocen de tu trayectoria saben que manejas el tema financiero, entonces vienen donde ti y te traen situaciones y tú das consejería y haces la combinación del conocimiento financiero económico con la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo ha sido esa combinación? Sí, bueno, tal y como dices, yo me gradué de economía en una universidad local en Santo Domingo
y luego hago mi maestría en Chile. Cuando regreso en el año 1996, comienzo a ejercer mi carrera en diferentes empresas, instituciones. Pasé por el gremio de los bancos en República Dominicana, luego estuve en el gremio industrial, en un centro de análisis económico que yo tenía, luego estuve trabajando en una organización académica, pero más bien de formación de políticas públicas, y luego finalmente me empleo en el sector privado, propiamente en una empresa. Okay. Y ahí llego, digamos, a una posición de importancia en el ámbito financiero. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo era creyente. Cuando yo me graduó de economía, yo era creyente. Y digamos que como economista al fin soy muy estudioso, me gusta mucho la lectura. Entonces, digamos que fui muy asiduo lector y estudioso de la Biblia y de los principios bíblicos, aplicado a todos los ámbitos de la vida, no solamente a la parte financiera. Más adelante, cuando yo sigo creciendo como profesional, pero también como creyente, el Señor comienza a poner una pasión significativa en mí hacia la enseñanza de su palabra. Mayor que la que ya tenía, mucho mayor. Comienzo a consumir mucho más material cristiano, mucho más literatura cristiana de teología y de Biblia propiamente. Y entonces, en la iglesia a la que pertenezco, pues comienzo a realizar diversas funciones. Primero con los jóvenes, luego en la escuela dominical de adultos, pero ninguna de estas posiciones o funciones eran de temas financieros, sino que de vida cristiana en sentido general. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que como mi formación es economista y uno siempre maneja temas financieros con más facilidad que otras personas, los hermanos de la iglesia que tenían inquietudes o dudas o situaciones de dificultad en el ámbito financiero venían a mí como maestro. Yo no era pastor en esa época, pero como maestro de escuela dominical o como maestro de jóvenes, y yo le comencé a ayudar. O sea que desde esa época, quizás año 98, 99, estoy recibiendo hermanos que están lidiando con diferentes situaciones en el ámbito financiero. Bueno, sigue pasando el tiempo y mis responsabilidades en la iglesia siguen aumentando. Y siguen aumentando también mis responsabilidades seculares en mi carrera. Llegó un punto donde ya era incompatible el yo ser un empleado privado, o lo que era en ese momento un profesional contratado por una empresa privada, y mis funciones en la iglesia, aunque no era pastor todavía. Y entonces yo decido, en oración y en consulta con mi esposa y otros hermanos, fundar una empresa que se llama Macrofinanzas, que me permitiera manejar mi tiempo. Con el objetivo de dedicarle el tiempo que yo quisiera a la iglesia o que la iglesia requiriera de mí, y dedicarle pues el tiempo que yo necesitara a la carrera para yo sostenerme económicamente. Perfecto. Entonces ahí estuve unos 6 años aproximadamente en esa postura. Luego, a los 6 años de fundar mi empresa, y por la gracia de Dios la empresa fue bien desde el principio, Dios proveyó todas mis necesidades por esa vía. Llegó un punto, una vez más, una bifurcación, donde ya no podía dedicarle tiempo a la empresa, porque la iglesia había crecido, el ministerio había crecido tanto que me absorbía prácticamente todo mi tiempo. Entonces decidimos junto con mi esposa de dar el paso a dedicarme a tiempo completo al ministerio, pero la empresa ya tenía vida propia. Entonces la empresa de hecho todavía existe, aunque yo soy pastor a tiempo completo, y le dedico quizás un 10% menos de mi tiempo a la empresa. Mi hermano está al frente de ella y él es que sigue, pues él también es economista y él sigue haciendo lo que la empresa requiere, y yo le dedico algunas horas quizás a la semana para atender algunos asuntos. Entonces, ¿qué pasa? Ya soy pastor a tiempo completo. Mi vocación siempre fue ser pastor, aún yo no era pastor a tiempo completo, pero ahora lo ejerzo con mucho más libertad y con mucho más tranquilidad. Y este es el lugar donde Dios me ha colocado. Entonces, a lo largo de mis años de enseñanza en la iglesia y mi experiencia profesional, mi conversación con los hermanos y todo lo que yo he podido observar de la generación en la que nos ha tocado vivir,
me di cuenta de esta gran necesidad que hay de enseñanza en el ámbito del manejo financiero. Wow. Porque, en pocas palabras, y yo sé que vamos a entrar en el programa, digamos, en tu entrevista en esto, pero básicamente mi preocupación es que el manejo financiero del cristiano, yo lo veía o lo veo como muy parecido, casi igual al manejo financiero del no cristiano. Wow. Y digo yo, bueno, pero no puede ser. O sea, no puede ser que los principios y criterios que utiliza el cristiano, el creyente, el que ha sido redimido y que tenemos toda una cosmovisión en la Biblia para vivir la vida de una manera diferente como sal y luz de este mundo, nosotros vivamos a nivel financiero igual que como vive el mundo. Exactamente. Y entonces, producto de eso, es que entonces decido escribir este libro que más adelante entonces podemos entrar en exactamente cuál fue, cómo llega el libro a ser libro, porque primero se convirtió en un curso en la iglesia, pero más adelante lo hablaremos. Entonces, y eso que mencionas es importante porque, como dije al principio, hay como mi cuerpo entero o mi mente entera es de Dios hasta que llegamos al tema del dinero. Cuando llegamos al dinero, es como que, bueno, Dios sí, Dios no. Entonces, aunque es importante hacer énfasis de que la Biblia no es un libro de dinero, sino es un libro que plantea la salvación y el plan redentor de Jesucristo. Sin embargo, es un libro de vida y el tema del dinero está. Entonces, la pregunta que podemos iniciar, Héctor, es ¿por qué el tema del dinero es importante para la fe? Tomando en consideración de que la Biblia no es un libro de finanzas, ¿por qué entonces el dinero es importante para la fe? Digamos, para la fe y para la vida cristiana, exactamente, para el cristiano, correcto. Bueno, podemos abordar y responder de diferentes maneras. Primero podemos decir, bueno, es importante porque Dios le da muchísimo espacio y dedica muchísimos versículos de su palabra al tema del manejo financiero. Eso pudiera como una declaración, eso es hasta cierto punto obvio. Bueno, si Dios le da importancia, démosle nosotros también importancia. Ahora, claro, la pregunta es, ¿por qué Dios? ¿Por qué entendemos que Dios escribió tanto de dinero y de posesiones materiales en la Biblia? Como tú dices, la Biblia no es un libro religioso en el sentido de que es para ser leído en la iglesia solamente. La Biblia es una cosmovisión del mundo que plantea una realidad de Dios, una realidad humana, y en ese sentido plantea un plan de salvación, o sea, plantea la situación del hombre de condición caída en pecado, plantea un plan de redención que es la persona de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, y plantea también un tránsito de vida, un trayecto de vida que sea compatible con el sacrificio de Jesucristo y que honre al Dios que nos salvó. O sea que la Biblia nos habla de la salvación y de la santificación, de ambas cosas. Entonces el manejo del dinero cae en ese ámbito de la santificación, de la rectitud de vida que Dios espera que sus hijos tengan. ¿Por qué Dios habla tanto de dinero? Hay un estudio muy conocido que mucha gente cita, a veces olvidamos que lo hizo Howard Dayton por allá por los años, principios de los 70, que dice que más de 2.300 versículos de la Biblia se refieren al dinero o a las posesiones materiales, de una u otra forma, lo cual es mucho. Entonces, de las 38 parábolas de Jesús, 17, 18 fueron acerca de posesiones, y aunque el objetivo no era hablar de posesiones, Jesús usó las posesiones como el ejemplo, ¿no? O ilustraciones acerca de algunas verdades del reino de Dios. Entonces, ¿por qué para Dios es importante? Mi parecer, por lo que leo en la Biblia, es que primero, el dinero a través de la historia, desde que el ser humano tiene cierto grado de civilización y de organización social, el dinero se convierte muy fácilmente en un ídolo en el corazón humano. De manera muy sencilla, muy fácil. ¿Por qué? Porque el dinero me da acceso a satisfacer mis deseos de manera pronta, de manera rápida, lo cual es algo de lo que mucha gente busca a Dios o busca la divinidad para que Dios complazca sus deseos. Sí. Entonces, es el dinero complace mis deseos, si lo tengo. Pero en segundo lugar, el deseo también de seguridad y de sentirme, digamos, seguro, valga la redundancia,
también el dinero lo provee. Nosotros sabemos ya bíblicamente que tener dinero no da seguridad. Nosotros lo sabemos, Claro. porque el dinero puede esfumarse. Una recesión económica, una crisis como la del COVID, se ha llevado industrias enteras. Hay empresas sólidas pre-COVID que han quebrado fruto del COVID. O sea que es una seguridad ficticia, es una seguridad volátil la que el dinero da, pero mucha gente entiende y asocia a que el dinero da seguridad. Entonces ya vemos que el dinero complace deseos, da seguridad, el dinero está en todos lados como está Dios. Entonces por esas características del dinero fácilmente se convierte en un ídolo en el corazón. De ahí que Cristo advierte de muchas maneras acerca de este peligro. Pero Sí, y es algo importante que tú resaltas, que puede convertirse en un ídolo. Y lo importante de todo esto es que no es un ídolo de un día para otro, es un ídolo que se va forjando poco a poco, que uno de manera consciente o inconsciente va como generando ese ídolo. Es decir, no es que de un momento a otro, si uno le pregunta a la gente, ¿usted adora al dinero? Probablemente diga que no, probablemente diga no, yo no adoro el dinero. Pero cuando lo utilizamos de esa manera, en donde, como tú planteas, el tema de la seguridad, el tema de la independencia que pudiera yo tener, entonces, poco a poco, de manera sigilosa, el dinero se va convirtiendo en ese ídolo que yo voy formando y yo voy entonces alejándome de Dios, ¿cierto? Claro, completamente. Como te decía, el dinero no solamente complace deseos, me da seguridad, el dinero está en todos lados, el dinero también la gente piensa que si tiene dinero tiene más valor como persona, porque vivimos en una generación que atribuye al dinero y a las posesiones valor personal. O sea, como que el que tiene dinero es porque es capaz, es porque ha logrado el éxito. El éxito es asociado a las posesiones materiales. Entonces, todo eso hace que la persona termine, como tú dices, paulatinamente, identifique el dinero como el vehículo para lograr valor, significado, placeres, comodidad, seguridad. Entonces comienza a idolatrarlo. Esa es la razón por la que Jesús advierte en múltiples ocasiones, pero hay un versículo que es muy agudo en esto, y es Lucas 12:15. Cristo dice: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, la vida no consiste en ellos. Wow. O sea, el estar atentos hace alusión a que sin darnos cuenta, el dinero, porque él habla de la avaricia, estad atento de toda forma de avaricia. La avaricia es querer más. Eso es básicamente, en términos sencillos, lo que es la avaricia. Querer más de lo que se tiene. Hay gente que tiene poco, que es avariciosa. Hay gente que tiene mucho, que es avariciosa. Y hay gente que no tiene avaricia, aunque tenga poco o mucho. O sea, la avaricia no tiene que ver con cuánto yo tengo. Es un tema del corazón. Entonces, ¿por qué mucha gente quiere tener más? Cuando yo hago del dinero un ídolo, yo quiero más de lo que tengo. ¿Por qué? Porque creo que teniendo más, tengo vida. O sea, tengo plenitud, tengo significado, tengo valor, tengo placeres, tengo seguridad. O sea, tengo todo lo que un Dios me ofrece. Y por eso es que el dinero se convierte fácilmente en un ídolo. Y de hecho yo creo que es hoy en día uno de los ídolos principales de nuestra generación, junto con la sensualidad y junto con la fama. Pero el dinero creo que es quizás el principal ídolo de nuestra generación. Eso es muy probable. Ahora, hemos mostrado una imagen que la gente pudiera interpretar como que el dinero es malo. Ahora, ¿cuál sería entonces la posición bíblica respecto al dinero? ¿Es bueno o es malo? Porque si tiene la capacidad de suplantar a Dios, entonces, ¿es malo el dinero o es bueno el dinero? El dinero es algo creado, es una cosa, y como tal no es moral, o sea, es amoral. Perfecto. Todo depende de lo que yo sienta hacia el dinero y de cómo yo me relacione con el dinero. O sea, lo que es malo no es el dinero en sí, sino mi actitud hacia el dinero. Pablo lo dice claramente cuando dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Cristo, cuando advierte en Lucas 12:15, dice: estad atentos y guardaos de toda forma de dinero, de toda forma de posesiones. No dice guardaos de toda forma de avaricia.
Entonces la Biblia nos advierte contra el amor, contra el deseo de tener más. O sea, es lo que la Biblia advierte es contra mis actitudes idolátricas hacia las posesiones materiales. Ahora, sí podemos decir que el dinero como objeto es un objeto peligroso porque me seduce y enciende en mí inclinaciones idolátricas. Y por eso es que yo tengo que tener cuidado con el dinero. O sea, hoy en día, de múltiples maneras, nuestra generación vende la idea de que tener más es bueno siempre en cualquier condición, de que tener dinero es un símbolo de éxito, de logro, etc. Pero muy pocas veces escuchamos advertencias de que si no nos cuidamos y estamos atentos, como dice Cristo en Lucas 12:15, el dinero pudiera levantar en nosotros inclinaciones que nos lleven a la ruina. Y eso es lo que Pablo dice, que los que quieren enriquecerse caen en lazo y en tentación y en muchos dolores que hunden a los hombres en ruina y perdición. O sea, nosotros podemos relacionarnos con el dinero de manera funcional y bíblica siempre y cuando le demos el lugar que le corresponde. Es un objeto creado al servicio de nosotros, al servicio de Dios, pero cuando Él se convierte en nuestro ídolo y se convierte en el objeto de nuestra búsqueda en la vida, se ha convertido en un problema para nosotros. O sea que el tener dinero y el dinero no es malo en sí mismo, sino nuestras actitudes hacia él. Y es interesante que mencionas eso porque en la actualidad tenemos, digamos que un bombardeo por redes sociales, un bombardeo de influencers, un bombardeo de coaches, un bombardeo de diferentes fuentes que nos plantean que el éxito viene en función de qué tanto yo puedo lograr en términos financieros. Es decir, si yo no logro X o Y cosas, si yo no me mentalizo, de hecho hay una serie de filosofías que sugieren que la mentalización o la visualización de X o Y cosas se va a materializar. Y nota que es hacer de lo que no existe algo que exista, así una materialización. Entonces hay como, digamos que un bombardeo que recibimos día tras día por la televisión, por las redes sociales. Entonces es como difícil uno mantener, como uno distanciarse de esa realidad que recibimos todos los días, ¿cierto? Claro. La única manera es creer los principios bíblicos acerca del dinero. Cuando yo leo Lucas 12:15 o leo en Primera de Timoteo, cuando Pablo le advierte a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, o le dice a Timoteo también que el que quiere enriquecerse cae en lazo y tentación. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? De hecho, en otra ocasión, en Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo una y otra vez? El amor al dinero es raíz de todos los males. Cuidado de toda forma de avaricia. Los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación. Eclesiastés 5 dice que el que quiere dinero o el que ama la ganancia no se sacia de ganancias. Wow. Lo que me está diciendo es, espérate, aquí hay un peligro. Aquí hay un peligro que el mundo no me dice. El mundo no me lo está diciendo. Me lo dice la verdad de Dios. La Biblia me está diciendo que me cuide. No es que no tenga dinero, no es que no consiga dinero legítimamente, pero si yo no cuido mi corazón y pienso que el dinero es algo que me puede dar, lo que solo Dios me puede dar, la plenitud, la seguridad, el significado y el valor que yo ando buscando, caeré en sus redes engañosas. Es increíble, oye. Hay una famosa parábola que todos la conocemos, que es la parábola del sembrador. Sí. Que dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y la semilla cayó en diferentes terrenos. Nosotros sabemos que la semilla representa la palabra de Dios. Y los diferentes terrenos representan diferentes corazones, diferentes personas. Hay una que es la que cae entre espinas y matorrales, que Cristo dice que la palabra cayó, pero no pudo echar raíces, no pudo penetrar, porque el engaño de las riquezas y las preocupaciones de este mundo no se lo permitieron. O sea,
Hay no me había gente, fijado en es decir, yo no había detenido en esa partecita. claro, Sí uno lee la parábola, pero como que no se detiene a los elementos claro, que no ¿cuál es el permiten el crecimiento engaño? de la fe. Claro, ¿cuál es el engaño de las riquezas? Las riquezas te dicen cosas que no son ciertas. Las riquezas te dicen, si me tienes, eres exitoso. Eso es mentira. ¿Qué tú haces con riqueza si pierdes tu familia en el intento de lograr riquezas? Las riquezas te dicen, tú eres valioso. Cierto. Pero, o sea, que el que no es rico no puede ser valioso. La dignidad del hombre no está en eso, está en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es un engaño de las riquezas. Yo te puedo dar seguridad. Eso es mentira. La seguridad humana es fragilidad, porque pre-COVID todo era seguro, ahora nada es seguro. Ahora los mejores negocios están en bancarrota, muchos de ellos. Entonces las riquezas engañan a la gente y le hacen pensar cosas que no son. Y fíjate cómo hay un tipo de terreno que literalmente Cristo lo que está diciendo es que hay gente que no va a llegar al reino de los cielos porque se dejó engañar por las riquezas. Wow. Esa es la misma razón por la que él dice en otro lugar, dice, es más difícil que un rico entre al reino de los... Bueno, es más difícil que un camello pase por la aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es engañado, seducido por estas declaraciones de la riqueza, de que ser rico me hace valioso, que ser rico me hace exitoso, que ser rico me da placer, me da seguridad, lo cual no es cierto. Entonces, la pregunta tuya era, bueno, ¿cómo uno previene de que todas esta invasión de declaraciones de estos gurús, de estos coaches personales, de toda esta generación que lo que quiere es dinero y dinero y dinero? Bueno, hay una manera y es hacerle caso a las advertencias de la palabra, de lo que realmente el dinero hace si nosotros dejamos que él ocupe mucha atención en nuestros corazones. Tenerlo pendiente. Entonces, en ese sentido, tú mencionas algo importante que son los principios. Y un principio es ese fundamento que no me permite moverme, sino que estar seguro y no en la arena. Es decir, yo estar en una roca será como un principio y la roca, y si estoy en una arena se pudiera movilizar o demás. Entonces, ¿qué principios la Biblia plantea para el manejo adecuado del dinero? Partiendo de lo que ya tocabas de decir, es decir, hay principios, pero ¿cuáles son esos principios generales que pudiéramos... Bueno, de hecho, en el libro que tú hiciste referencia en Finanzas Bíblicas, que lo escribí, digamos, en el año pasado y se publicó este año, hay dos principios básicos bíblicos para el manejo del dinero, y esos principios tienen múltiples implicaciones. Y son sencillos de recordar, son fáciles, pero son muy abarcadores. Y yo entiendo que el primero es que nosotros, más bien, que Dios es el dueño del dinero y nosotros somos meros administradores, meros mayordomos. A nosotros sí, no es mío. Es decir, no es mío mi dinero. Correcto. En último caso, último caso no es mío. Yo lo poseo en administración, he sido asignado por Dios. Dios me ha delegado la administración de cierta porción de dinero, de posesiones materiales, con un propósito. O sea, si el dinero no es mío y yo soy administrador, eso implica que yo debo preguntarme, bueno, ¿qué quiere el administrador que yo haga con el dinero que él me ha dado? Por lo tanto, ahí el dinero se transforma no en un medio para yo satisfacer mis deseos y buscar mi seguridad y mi plenitud y demás, se transforma en un instrumento para yo cumplir la voluntad del dueño, que es Dios. Eso va a incluir que Dios me permite que yo llene mis necesidades, de mi familia, y que yo disfrute de ciertas cosas, pero siempre con esa perspectiva. No es mío, es de Él. Y el segundo principio, que tiene múltiples implicaciones. De hecho, del primero te dije una implicación, y es que yo ahora no manejo el dinero para mí, sino para el dueño. Esa es una implicación. Hay otras múltiples que podemos comentarla. Pero el otro principio que quería comentarte es que el dinero no debe ser un fin en sí mismo en la vida del creyente. El dinero es un instrumento y no un fin en sí mismo. Es como una aplicación de todas estas advertencias que yo te hice referencia hace un momentito.
de que el dinero es la raíz de todos los males, de que el que ama la riqueza no se sacia de riqueza o de ganancia, como dice Eclesiastés 5, de que tengamos cuidado con la avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes. O sea, esas advertencias me llevan a mí a concluir, bueno, el dinero no puede ser un fin en mi vida. O sea, en mi mente no puede estar la idea de que yo quiero ser rico, no debería. Pero entonces ahí hay una línea muy fina, porque el primer principio de administración, digamos que tiene cierto nivel de decisiones, de cierto rango de decisiones que yo pudiera tomar de manera, digamos que arbitraria, para poner un ejemplo. Sin embargo, el segundo principio que tú planteas, que es que el dinero, que el objetivo final no es yo obtener más dinero, entonces viene entonces una era muy fina a aquellos empresarios, porque el objetivo de cualquier negocio es generar beneficios. Si no genera beneficios, esa sería una ONG. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entonces esto de que el dinero no sea el objetivo final, sino que sea para la gloria del Señor? Claro, como decía, el segundo principio es que el dinero no debe ser un fin en sí mismo, pero sí puede ser un fin intermedio. Por ejemplo, un empresario sabe, su empresa tiene que producir dinero, pero supongamos un empresario que tiene una empresa farmacéutica. Es cierto que el empresario en su mente, quiere ganar dinero, pero el que está en la industria farmacéutica, si es legítima su deseo de estar en esa industria, o sea, una razón legítima bíblica para estar en esa industria es contribuir con la salud de las personas. Perfecto. Si tú lo haces bien, si tú contribuyes bien a la salud de las personas, si eres riguroso en tus estudios y logras obtener medicamentos que verdaderamente llenen una necesidad, como consecuencia de eso, tú vas a obtener ganancias. Pero el objetivo no es la ganancia. El profesional médico que está atendiendo una persona, ¿cuál es su objetivo? Ser rico, ¿no? El cristiano debe pensar, no, yo quiero contribuir con la salud de la gente. Ahora, si yo soy un buen médico, también puede ser que prospere económicamente. Si yo soy un economista, mi objetivo es ser un buen asesor para ganar dinero. No, yo quiero contribuir con que la gente tome buenas decisiones financieras. Correcto. Eso mejora las economías, mejora la calidad de vida de la gente. Yo estoy en esto por otros valores, no por el dinero en sí. Ahora, hay mucha gente que está haciendo negocio por el solo propósito de dinero. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, me conduce a múltiples situaciones de deficiencias en mi manejo. Por ejemplo, si el farmacéutico, su objetivo es hacer dinero, es posible que él no sea tan riguroso en las pruebas que tiene que hacer antes de probar un medicamento, para probar un medicamento. Exactamente. Porque si la prueba le sale muy costosa y él pierde mucho dinero, dice, pero si su objetivo no es el dinero, sino que es la salud de la gente, él no le va a importar cuánto tiene que gastar para que el medicamento sea efectivamente probado. Entonces, sí, es como tú dices, es una línea fina, pero el creyente, el cristiano, no vive en este mundo para el beneficio. Y el beneficio no tiene nada de malo. No, yo vivo para honrar a mi Dios y para amar a mis hermanos. Esos son los dos grandes mandamientos, honrar a Dios y amar al otro como a mí mismo. Y todo lo que yo hago, si yo soy un ingeniero, yo trato de hacer esto. Si yo soy un arquitecto, un economista, un empresario de cualquier naturaleza, yo trato de servir a mi comunidad, a mi generación. Y en el proceso yo puedo prosperar económicamente. Entonces, ahí es que está la línea fina. Es un tema de visión y de concepto de por qué hago las cosas. Y algo interesante, Héctor, en tu libro es que está dividido básicamente en dos grandes partes. Digamos que una parte es la del fundamento, otra parte es la de la carpintería financiera. La gente, cuando viene donde los profesionales de las finanzas, asumen que lo primero que van a hacer es vamos a hacer fórmulas en Excel, vamos a hacer gráficos, vamos a hacer esto y demás. Y se olvidan de que hay un elemento importante que yo... de manera atrevida digo que la palabra clave del libro es carácter. Entonces, ¿cómo el carácter influye en todo mi manejo financiero? De acuerdo a lo que tú planteas en tu libro. Así, ¿cómo yo puedo ver el carácter, mi carácter, respecto de mi relación con el dinero? Claro. De hecho, el manejo financiero, y muy bien, yo creo que capturaste bastante bien esa idea central del libro. Mi manejo financiero emana de lo que yo soy. Si yo soy una persona, por ejemplo, insegura
en mí mismo y en mi valor delante de Dios, o sea, yo no estoy seguro de mi valor y yo quiero obtener la aprobación de los demás, ¿qué va a pasar? Que yo voy a gastar para impresionar a los otros. Wow. Yo voy a andar en un vehículo para que cuando la gente me vea llegar en un vehículo digno de mí. Voy a vestir de cierta manera, voy a querer ir a los lugares donde la gente va, donde la gente de prestigio va, porque yo estoy depositando mi valor personal en lo que la gente piensa de mí y no en mi valor intrínseco de que soy un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Y más si soy cristiano, que soy un hijo del Altísimo, soy un hijo de Dios. Entonces, ahí ya hay un ejemplo de cómo la inseguridad se manifiesta en un exceso de gasto. Yo comienzo a gastar por encima de mis posibilidades porque yo quiero impresionar a los otros, porque yo soy una persona insegura. Otro ejemplo es si yo soy una persona con poco dominio propio, con poca disciplina personal, y vi algo que me gustó. Yo, de hecho, di consejería en una ocasión a una persona que estaba en un gran problema financiero personal, porque en los últimos 2 años, básicamente habían otras explicaciones, pero en los últimos 2 años había cambiado 4 veces de vehículos. ¡Wow! Bueno, ahí podemos hablar de... Y no es esto, estoy hablando de un caso cierto. Pero 4. 4 veces, cada 6 meses cambió de vehículo. Pero son grandes, ¿cómo que lo hace? Sí, en cada cambio que él hacía, él buscaba justificar su cambio. Decía, bueno, es que este modelo ya cambió de caja. El modelo que yo tengo ya cambió de caja. Entonces, si lo mantengo, se me va a despreciar mucho en el tiempo. Entonces, tengo que cambiar la caja para mantenerme, para que mi inversión se mantenga. O sea, oye la justificación. O sea, la justificación era un análisis financiero, lo cual era sencillamente un camuflajeo de su falta de dominio propio y su falta de disciplina. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo nosotros dejamos que que el carácter se manifieste. Un carácter débil, un carácter con poco dominio propio se va a manifestar también en excesos de gastos. Pero por otro lado, personas que reciben beneficios, ya sean profesionales independientes o empresarios, y no pagan sus impuestos. O sea, prefieren mentir en la declaración anual de impuestos a pagar impuestos. ¿Qué me dice eso? Bueno, es un carácter que le da cabida a la mentira. Es una falta de carácter, una debilidad del carácter. ¿Cómo lo justifican? La mayoría de la gente dice, bueno, para yo darle al gobierno este dinero, prefiero gastarlo yo. Prefiero dárselo yo a los necesitados y no dárselo al gobierno, porque al final el gobierno se lo termina robando. Pero es que la palabra tiene una instrucción clarísima. Exactamente. Que debemos pagar impuestos, a lo que debemos impuestos. Entonces, te he puesto 3 ejemplos de cómo una persona insegura, una persona poco disciplinada o una persona mentirosa, eso se manifiesta en un manejo financiero inadecuado e incorrecto. Y así como eso, te puedo seguir poniendo muchísimos ejemplos de que definitivamente el manejo financiero es un fiel reflejo de lo que es mi carácter. Por eso, si yo quiero arreglar mis finanzas, y es un planteamiento de mi libro, si yo quiero arreglar mis finanzas, yo tengo que revisar cuáles son mis rasgos del carácter que hacen que yo me manifieste y me comporte financieramente de la manera que lo hago. Si no corrijo esas manifestaciones, no voy a terminar corrigiendo mis finanzas, lamentablemente. Quizá lo puedo hacer por un corto tiempo, pero si el carácter desviado está presente todavía, eventualmente va a volver a surgir los problemas. Sí, y es importante resaltar que carácter, en este caso, es esa forma que tenían las letras griegas antes, ¿sí? Cuando se imprimía algo, le daba una forma X. Entonces, lo que tú estás planteando es que si no tenemos la forma adecuada, el moldeamiento adecuado, aunque tengamos una solución temporal, eventualmente esa forma no va a cambiar. Así que tenemos que tener un carácter conforme a lo que plantea la palabra. Pero, es decir, que soluciones rápidas no funcionan. No funcionan. Yo hago la analogía con el tema de las dietas. Es muy un saludo a las hermanas. Un saludo a las hermanas. Sí, la analogía, ¿no? Y hay muchos hermanos que estamos en eso. Pero mira, las dietas rápidas que no cambian tu patrón de alimentación a largo plazo no funcionan. Sí, es cierto. Lo mismo. Es cierto. Si tú vas a una asesoría financiera, una consejería financiera, y te dan 4 o 5 medidas para que tú resuelvas tu situación, pero tú no cambias tus patrones
de conducta y de forma de pensar acerca del dinero, eso no va a dar resultado en el largo plazo. Y va a ser algo, vas a rebajar, vamos a ponerlo a usar la analogía, vas a rebajar rápidamente, pero dentro de poco tiempo vas a volver a tener los mismos chichos y las mismas gorduras, la misma gordura que tenías a nivel financiero. Lamentablemente tenemos que cambiar nuestros patrones de pensamiento acerca de lo que el dinero es y cómo lo manejo, y ver cuáles son aquellas cosas de nuestro carácter que están incidiendo en mis indisciplinas financieras y arrepentirnos de ellas. Fíjate que no digo cambiarlas nada más, arrepentirnos de ellas, pedirle perdón a Dios, porque una mala mayordomía es pecado. Y la gente, el cristiano no lo ve así. El cristiano no ve que una mala mayordomía del dinero, no solamente no pagar impuestos, no. Cuando yo gasto más de lo que debería gastar y gasto en cosas innecesarias, estoy pecando. Claro. Porque estoy siendo un mal mayordomo de los recursos del Señor. Así mismo. Entonces, cuando la gente comienza a verlo así, comienza a decir, wow, Señor, y Dios le dé convicción de pecado, y diga, Señor, perdóname porque yo he sido una persona que ha tratado el dinero con ligereza. No he pensado en las necesidades de los demás, he pensado simplemente en usarlo para satisfacerme yo. Yo no he sido generoso con el dinero que tú me has dado tampoco. Yo no he sido íntegro en el manejo del dinero que tú me has dado. Y comencemos a arrepentirnos, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Wow, entonces, y es interesante porque la Biblia no condena la riqueza. Al contrario, vemos ejemplos de personas con mucho dinero en la Biblia, como es el caso de Abraham, que tenía muchas posesiones, el mismo caso de Job, que era una persona que tenía mucho dinero. Entonces, el concepto y la prueba que tuvo Job no fue por el dinero, sino por otros elementos que el mismo libro de Job plantea. Entonces, la riqueza o el dinero no es el problema, es el corazón donde está el problema, como plantea Pablo, es una raíz. Exactamente. Cuando yo tengo esa raíz, que es de donde se nutre la planta, entonces es que mi pensamiento es en función del dinero. Ahora, dentro del mundo de la fe, hace, digamos, 30, 40 años más o menos, se ha ido gestando unas ideas que le han mal llamado evangelio y le ponen apellido de la prosperidad. Y una de los principios o de los fundamentos de este mal llamado evangelio. Sí, porque a mí no me gusta llamar evangelio, porque como que ofendo a Dios, pero ok, esa ideología que se ha metido en algunas... Lo que pasa es, Josías, que es otro evangelio, como dice Gálatas. Sí, exactamente. Es otro evangelio. Exactamente. No es el evangelio. Correcto. Es decir, no puede ser evangelio porque, bueno. Entonces, lo que pasa es que yo pienso como que darle la palabra evangelio, aún así, como que bueno, pero ok, es otro tema. Entonces, sin embargo, se ha metido de manera sutil y ya no sutil, ya está muy, muy claro. Hay personas que se confiesan como que son de esta ideología de la prosperidad. Y uno de los argumentos principales que utilizan es el de Malaquías, en donde Dios le reclama a través del profeta Malaquías a el pueblo que ha robado y que no han pagado los diezmos. Entonces, más adelante plantea que si le pagamos los diezmos a Dios, entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos. E imagínate cuánta ventana tiene el cielo. Es decir, son millones de ventanas que si Dios las abre, entonces tú vas a tener un flujo de dinero que bueno. Y han llegado al punto de plantear de que si una persona X no tiene o no es evidencia de esa apertura que se dio de los cielos, de todas esas bendiciones, está hasta en pecado y quizá ni siquiera sea salvo. Entonces, partiendo de eso, de esta ideología que hay, ¿cómo pudiéramos ver el tema de las riquezas en el ser humano respecto el tema de diezmar, el tema de la potencial bendición, del potencial intercambio, de la famosa ley de siembra y cosecha, que si yo siembro mucho, me va a dar mucho? ¿Cómo pudiéramos ver esto a la luz de la palabra del Señor en función de nuestro manejo del dinero? Sí. Bueno, es lamentable que muchas iglesias, denominadas iglesias cristianas, hayan permitido que esta enseñanza, esta doctrina de que Dios quiere a todo el mundo rico y que la prosperidad es una señal de la bendición de Dios,
y que Dios quiere pues prosperarte económicamente siempre, en todos los casos y para todos sus hijos, es lamentable que eso haya entrado a la iglesia. Y como tú dices, ha influenciado a muchos. Yo creo que en los últimos 2 o 3 años he visto una especie de inquietud en muchos que están en esas iglesias y congregaciones, que se han comenzado a cuestionar de si realmente esto es así, porque yo creo que los que son verdaderamente hijos de Dios van a terminar saliendo de esas congregaciones y buscando pastos verdes y nutritivos de la palabra de Dios en otro lugar, porque un hijo de Dios que con el Espíritu Santo en él pues discierne lo que Dios quiere para su vida. Entonces, dicho eso, lamentablemente Malaquías, el texto que citabas, es un texto mal aplicado, se hace una mala exégesis. Yo no tengo todo el tiempo ahora para explicar todo, pero sí estoy convencido de que es una mala aplicación de ese pasaje. Ese pasaje se emitió porque definitivamente el pueblo de Israel, ese no era el único pecado que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Ese era uno de los tantos pecados que el libro de Malaquías confronta. Sí. Entonces, muchos toman eso y lo sacan de contexto y dicen, bueno, si el pueblo diezma, Dios bendice. Pero el libro de Malaquías está lleno de otras recomendaciones, más que de recomendaciones, de confrontaciones acerca de su pecado y de su lejanía de Dios. Y el tema de no honrar a Dios con sus diezmos era una de las manifestaciones de su lejanía. Entonces, si Dios ahí, en ese contexto, le dice, bueno, si me das mis diezmos, si cumples mi palabra, si me obedeces, yo te voy a bendecir. Eso es básicamente lo que dice. Si me obedeces en este aspecto, yo te voy a bendecir. Pero hay muchos otros aspectos que ellos tenían que corregir. O sea, que no pensemos que una persona puede diezmar, toda su vida está en desorden y Dios va a estar complacido. Exactamente. Eso no es lo que Malaquías dice. Si leemos el libro entero de Malaquías, Malaquías confronta toda la vida de los judíos, incluyendo el manejo financiero y su infidelidad en los diezmos. ¿Ok? Eso por un lado. En segundo lugar, los diezmos en el Viejo Testamento eran múltiples diezmos, eran 3 diezmos, había un diezmo para los levitas, un diezmo para las fiestas nacionales y un diezmo que se compartía cada 3 años con las viudas y los extranjeros y los necesitados de la nación. Okay. Entonces, era un sistema, recordemos que el pueblo de Israel vivía en una teocracia. Era una teocracia dirigida por los levitas, que eran los doctores de la ley, los sacerdotes, los escribas, los levitas, los doctores de la ley, y bajo esa teocracia, estos diezmos también eran equivalentes a los impuestos del pueblo, porque era una teocracia. Entonces, ese sistema como tal ya no está vigente hoy en día. Como no tenemos una teocracia, tenemos un sistema de gobierno secular, digamos, dirigido no por un clero, digamos, cristiano o religioso, sino que tenemos líderes políticos que nos gobiernan. Entonces, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que paguemos nuestros impuestos. Y en el Nuevo Testamento no hay referencia a ningún mandato de diezmo, ni una sola. Algunos dicen, bueno, pero Jesús dice que sí, que el diezmo. Bueno, Jesús vino bajo la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, todavía la ley de Moisés, que tenía el diezmo, estaba instituida. Okay. Pero una vez que comenzamos a leer el libro de los Hechos en adelante, que nace la iglesia, no vemos ni un solo caso de mención del diezmo. Aunque sí vemos pasajes como 2 de Corintios 8 y 9, que habla de la generosidad de los macedonios, y Pablo aplaude la generosidad de los macedonios en favor de las iglesias de Jerusalén. Y por otro lado, nosotros sabemos también que la iglesia tiene que sostener, los miembros de la iglesia tienen que sostener la iglesia, pero no tenemos un mandato de diezmo. En mi libro yo planteo que aunque no tenemos un mandato de diezmo en el Nuevo Testamento, el hecho de que los miembros de la iglesia tengan que mantener la iglesia todavía, porque la iglesia existe, necesita pastores, necesita personas que arreglen todo, pues es una buena razón para mantener una dádiva regular de los cristianos a su iglesia local. Okay. Yo planteo que un 10% es un buen inicio. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, del diezmo del Viejo Testamento. Eso era lo que se daba para mantener a los levitas, que eran quienes mantenían el sacerdocio y el templo. Bueno, sigamos dando ese 10% a la iglesia
como una forma de sostener la iglesia, porque si nosotros no sostenemos la iglesia, ¿quién la va a sostener? El gobierno. Somos nosotros. Entonces, por eso es que el diezmo se mantiene, desde mi punto de vista, o mantengo la recomendación del diezmo, pero no hay un mandato y yo no pudiera decir que estamos desobedeciendo la palabra si no diezmamos, porque podemos dar un 15% también. Sí, usualmente el que busca la justificación para cuestionar el diezmo no es porque quiere dar el 20, sino porque quiere dar nada o menos, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo a tu pregunta original, el evangelio de la prosperidad, mal llamado evangelio, la enseñanza de la prosperidad, que toma ese y otros muchos pasajes del diezmo del Antiguo Testamento para justificar la obligatoriedad del cristiano de dar hoy esa cantidad y para decir que el que no dé está bajo la maldición de Dios, es un error de interpretación bíblica que conduce a muchos a relacionarse con Dios como si Dios estuviese en la obligación de retribuir la dádiva que yo le doy. Y eso no es bíblico ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero o sea, mira, ellos utilizan, recuérdate, ellos utilizan el famoso concepto de siembra y cosecha. Es decir, correcto, en la medida en que yo más siembro, claro, yo debo como cosechar más. Es cierto, o sea, el principio de siembra y cosecha está a lo largo de diferentes maneras, pero específicamente Pablo dice de la siembra y la cosecha en 2 de Corintios 8 y 9, no recuerdo el versículo exacto, dice que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Está hablando de la dádiva. Y es cierto que Dios bendice la generosidad. Eso es cierto. Dios bendice la generosidad, no la dádiva. Wow, es decir que no es un intercambio. Claro, yo puedo dar sin ser generoso. Porque si yo doy pensando que voy a recibir, ¿estoy siendo generoso? No. No, estoy siendo un buen negociante. Exactamente. Pero no estoy siendo generoso. Sí, Dios bendice una inversión en el reino, estoy haciendo, entre comillas. Exactamente. Dios bendice el corazón generoso, no la dádiva. Porque recordemos que Cristo, estando en el templo, siendo testigo de los que venían a dar, dice que muchos daban abundantemente de lo que les sobraba. Estaban dando mucho, ¿verdad? Sí. Pero Cristo dice, no, ninguno dio nada. Ninguno fue señora. Tremendo. Realmente generoso. Entonces no podemos decir que el que da recibe de parte de Dios. No, si tú eres generoso y lo diste verdaderamente porque te desprendiste de eso, porque tenías un corazón de amor y de gracia, Dios te va a bendecir. Pero Dios no está obligado tampoco a hacerlo. Pero Dios puede bendecirte. Wow. Eso es como un proverbio. Eso es como un proverbio que en general Dios bendice al corazón generoso, pero no al que da, porque hay mucha gente que da incluso más que los cristianos. Entonces, es una distorsión de las enseñanzas y asociar que yo pacto con Dios y que yo doy dinero y Dios me va a dar, haciendo uso de Malaquías y confundiendo lo que es dádiva con generosidad, es una mala interpretación de la palabra que conduce a la gente a decepcionarse de Dios, lamentablemente. Sí. Porque no lo ha entendido bien, porque una mala doctrina siempre conduce a una mala práctica, lamentablemente. Completamente de acuerdo. Entonces, mientras seguimos en nuestro trayecto, que ya nos quedan poco, ya tenemos ya un tiempo importante, y hablar contigo es una delicia, porque uno como que aprende mucho. Gracias, hay una pregunta que yo quisiera hacerte, y es, como ya hablamos inicialmente del carácter, ¿cómo pudiéramos entonces iniciar ese proceso de cambiar nuestro carácter? ¿Cómo pudiéramos dar, digamos que paso 1 para que mi carácter sea no conforme a lo que yo he visto en el sistema que conozco, sino conforme a la palabra del Señor? Bueno, comienza con una reflexión personal, o sea, yo puedo estar enfrentando situaciones económicas difíciles o no. En cualquier caso, yo creo que el cristiano debe pensar en cuál es el grupo de criterios que utiliza para manejarse financieramente. O sea, ¿por qué yo compro lo que compro? ¿Por qué vivo donde vivo? ¿Por qué yo viajo cuando viajo y cómo lo hago? ¿Por qué yo hago todas estas cosas y tomo todas estas decisiones financieras? ¿Por qué yo doy lo que doy a mi iglesia o a los necesitados? Que yo comience a revisar cómo es que yo tomo decisiones a nivel financiero y yo reflexione
en torno a qué es lo que me está gobernando. ¿Me está gobernando realmente los principios bíblicos de manejo financiero o no? Cuando yo detecte que, mira, yo compré este vehículo o esta ropa o este regalo, a mí me viene a la cabeza ahora a veces cuando nos toca darle un regalo a alguien, ¿ok? Y a veces nos regalamos, o sea, quizás un hermano de nosotros se casa o un amigo o alguien cumpleaños. Y yo he recibido regalos de personas que están en necesidad económica. Y como yo soy Héctor Salcedo, el pastor, en su mente, no soy nadie. Entonces, me regalan algo que no se corresponde con su realidad. Porque me regalan para impresionarme y no en función de su situación económica. Entonces, tenemos que evaluar por qué yo compro esto, por qué yo como aquí, vamos a comenzar a detectar que muchas de estas cosas, decisiones las hacemos por puro consumismo, o sea, porque tenemos una ansiedad de comprar, porque eso nos tranquiliza, y eso es cierto. Muchos han asociado la compra con ciertas terapias. Hay gente que compra terapéuticamente porque eso le calma su ansiedad. Ok, pero no la conocía esa terapia. Primero. Hay gente que se va de compra. Compra 3 vestidos y te vas. Exactamente. Entonces eso le da como una especie de relax y de, tú sabes, de satisfacción. Wow, ok. Por un tiempo, porque es muy, muy temporal. Claro. Entonces, yo reviso todo eso y digo, bueno, estoy comprando por ansiedad, estoy comprando por impresionar a otros, estoy comprando por envidia, estoy comprando porque estoy por falta de dominio propio, porque realmente este celular todavía me sirve, no tengo que comprarme el 12. ¿Cuál es la ansiedad que mucha gente, cuando comienzo a cuestionar mis criterios, comienzo a ver, pero es que yo estoy siendo gobernado por lo material, cuando se supone que yo gobierne lo material? Entonces me comienzo a arrepentir. Señor, perdona mi idolatría, porque pensé que el dinero me iba a dar tranquilidad, pensé que el dinero me iba a dar valor, pensé que el dinero me iba a dar satisfacción. Eso no es cierto, le estoy creyendo al engaño de las riquezas. Perdóname, ayúdame entonces ahora a cambiar mis patrones y mi manera de pensar para yo entonces hacer las cosas como corresponde. O sea que necesitamos reflexionar y cuestionar cada una de nuestras decisiones financieras. Ok. Cuestionarlas, pasarlas por el sedazo de la palabra bíblico, así con estas reflexiones sencillas que yo estoy haciendo, y arrepentirnos de los pecados que identifiquemos. Y perfecto. Posteriormente entonces comenzar a poner en orden nuestras decisiones financieras, o sea, comienzo a hacer un presupuesto donde yo establezca cuáles son mis prioridades y digo aquí, lo que no es necesario no está presente, lo que es necesario está presente, incluyendo el ahorro, incluyendo la generosidad, que son cosas necesarias en un presupuesto cristiano. El ahorro no es lo que me sobra, el ahorro es algo que yo necesito tener porque hasta la hormiga es prudente con el invierno. Exactamente. Como te decía Josías, necesitamos comenzar a reflexionar acerca de los patrones y los criterios de vida que nos llevan a tomar decisiones financieras, arrepentirnos de ellos y comenzar a poner orden. Un buen punto de inicio, aunque yo no quiero vender mi libro en el sentido de que no estoy aquí para eso, pero sí, yo recopilo ahí muchas recomendaciones puntuales que la gente puede hacer uso de ellas. Pero una de las formas que el cristiano tiene para superar una situación en su vida es que la verdad cambie su manera de pensar. Eso es lo que dice Romanos 1 y 2, que no nos dejemos transformar por el mundo, no nos dejemos conformar por el mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comenzar a leer verdad en este ámbito. Puede ser mi libro, puede ser otros libros de Ramsey o de Crown Ministries o de Larry Burkett, que son los de Crown. Sí. Libros que me instruyan en este manejo financiero para yo honrar a Dios con estos aspectos financieros de mi vida. Y es importante resaltar que tu libro es un libro, no es grande, es decir, son como menos de 200 páginas más o menos. Es un libro fácil de leer, no es simplista, sino que es sencillo, es directo y no es costoso, honestamente. Es un libro que
está de manera física y está de manera digital. Es decir, que si la persona es pro digital, es mucho más económico que esto que es físico. Parece que yo soy de la vieja guardia, ¿tú ves? Yo soy joven, perdón, soy joven. Pero a mí me gusta rayar, me gusta oler el libro. Entonces, bueno, gracias por la promoción, Osías. Y está en Amazon. Y si usted va a República Dominicana, usted va a la IBI, se lo firma también. Podemos mencionar eso. Entonces, estimado Héctor, de verdad, muchísimas gracias por lo que tú acabas de mostrarnos. Es importante cómo resaltar el proceso reflexivo que tenemos que hacer antes de, y la importancia que tiene el arrepentimiento. Es decir, el yo girar 180 grados opuesto a donde yo estaba, para entonces iniciar ese proceso de sanidad financiera a través de los principios bíblicos. Entonces, para mí ha sido un privilegio tenerte aquí, y como le digo a la mayoría de mis invitados, estás comprometido ante el mundo a volver a raíces, porque sin duda alguna aportas mucho al cuerpo de Cristo. Claro, hermano, muchas gracias, y fue un gozo para mí estar contigo. De verdad que disfruté la conversación. Ojalá que Dios use esto para edificar a muchos. Bueno, entonces, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por estar presentes en esta nueva edición ahí se me olvidó el nombre, de Raíces. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a dejar los contactos de Héctor a través de sus redes sociales. Él es una persona activa que tiene mucha información, y yo de verdad le invito a adquirir el libro. El libro es bueno, el libro es fácil de leer, no es largo, no cansa. Es un libro que es sencillo, pero con mucha profundidad. Y espero que este libro les sea de mucha utilidad para ustedes y que vuelvan a estar con nosotros una vez más en Raíz. Así que, bye bye.